Hola, voy a mostrarles a continuación un ejemplo sobre distribución de frecuencias para datos agrupados. En este ejemplo que les voy a mostrar a continuación voy a tratar de explicarles lo más claro posible para que entiendan la parte de frecuencias, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Esperemos terminar para la siguiente semana ya todo lo que es media, mediana y moda, como lo hicimos con lo de distribución de frecuencias para datos no agrupados, y posteriormente, si nos alcanza un poquito el tiempo, ya pasarlo a el programa de Excel. Esto es lo más complicado. Ya en Excel es un poquito más sencillo porque el programa va sacando los datos en automático. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ingresar la fórmula y los resultados se van a ir agrupando conforme los vayamos obteniendo. Bueno, para este ejemplo, el que les voy a mostrar, tenemos la edad de 55 personas. Ya se las doy aquí en desorden. Lo primero que vamos a hacer, o como paso número 1, tenemos que agruparlas o ordenarlas, en este caso de menor a mayor. ¿Sale? Yo les recomiendo ir haciendo los pasos primero para poderle entender cada uno de los pasos de la manera más sencilla que ustedes puedan hacerlo, porque si nos llegamos a saltar algún paso muchas veces por cualquier cuestión que nos distraigamos, podemos saltarnos algún número o podemos saltarnos algún resultado, y eso nos puede generar que nuestros datos estén mal. Bueno, como primer paso vamos a ordenarlos de menor a mayor. El menor dato que vamos a tener es 16. En los primeros datos que les di, van ustedes de preferencia, como en los ejercicios anteriores, ir tachando cada uno de los datos conforme los vayan ordenando. El menor es 16, después tengo un 18, 18, 18 y así sucesivamente hasta llegar al dato mayor, que en este caso es 54. Estos dos datos que nosotros tenemos, el menor y el mayor, nos van a servir para sacar los siguientes resultados. Una vez que ya tengamos ordenados nuestros datos en una tabla, vamos a proceder como paso número 2 a obtener lo que es el rango. El rango nos dice que lo vamos a obtener restándole al dato mayor, que en este caso es 54, el valor menor, que es 16. Aquí ya se lo estoy mostrando con una flechita para que vean de dónde estamos obteniendo los resultados. El resultado del rango va a ser igual a 38. Una vez que ya tengamos el rango, vamos al siguiente paso. Vamos a determinar el número de intervalos de clase. El número de intervalos de clase quiere decir que cuántos datos voy a poner yo en mi tabla. Para este caso existen varias maneras de obtener lo que es el intervalo de clase. En algunos libros ustedes lo van a encontrar, o en internet, que muchos de los autores el intervalo lo toman al azar. Ellos pueden decir, ¿no? En este caso yo voy a tomar un intervalo de clase de 7, ¿no? Por ejemplo, de 8. Pero para que quede un poquito más claro y sepamos de dónde sale ese resultado, existe una fórmula o un método que es el de Sturges, que es el que más se acerca o con el que nosotros podamos tener un mejor resultado. En este caso, la regla de Sturges nos dice que es igual a 1 más 3.326 logaritmo de n. N es el número de datos que nosotros tenemos. En este caso, el número de datos del ejercicio que nosotros tenemos es de 55. ¿Vale? Ese dato nos lo dan al principio, que son las edades de 55 personas. Ahora, conociendo el número de datos que tenemos, solamente vamos a sustituirlo. El intervalo va a ser igual a 1 más 3.322 por logaritmo de 55. El logaritmo de 55 nosotros lo podemos sacar con la calculadora para que sea más sencillo. De preferencia que sean con calculadoras científicas, porque las normales no lo tienen. Entonces, para poder sacar el logaritmo, en este caso en la computadora, yo solamente le doy 55 y le doy en la opción de logaritmo. El logaritmo es 1.74. Voy a tomar los primeros dos dígitos, o puede ser hasta 3 dígitos. 1.740. Una vez que ya sepa cuál es el logaritmo de n, lo voy a sustituir y paso a la siguiente, que sería 1 más 3.322 por, acuérdense que
los paréntesis denotan una multiplicación, por 1.74. Después, después de que haga la multiplicación, voy a lo siguiente, que sería 1 más el resultado de la multiplicación, y en este caso me da 6.78 y lo voy a redondear al siguiente número. En este caso, o para estos ejercicios, cuando son números enteros, redondeamos a números enteros. De 6.5 en adelante redondeamos al siguiente número. Si me diera 6.4 lo voy a dejar en 6, pero en este caso me dio 6.7, entonces lo voy a subir a 7. Ya tengo mi segundo dato, que en este caso es mi intervalo de clase, que es 7. Después pasamos a sacar lo que es la amplitud o el tamaño de los intervalos. En amplitud quiere decir que cuántos datos o cuántos números voy a tomar. Para este caso, para saber cuántos datos voy a tomar como amplitud, tengo también otra fórmula, que es igual a amplitud igual a rango entre el tamaño del intervalo. Ya tenemos estos dos datos, el rango lo sacamos al inicio y el intervalo lo acabamos de sacar con la regla de Sturgeon. Entonces, la amplitud va a ser igual a 38, que fue el primer resultado, entre 7, que es el tamaño del intervalo. Como resultado nos da 5.42, también nos da decimales. Entonces lo que vamos a hacer es redondear al siguiente número. Si se dan cuenta, aquí es menor, 5.4. Entonces lo vamos a dejar en 5. Después, aquí tenemos una pequeña nota que nos dice que tomemos el dato menor como límite inferior. Aquí para este ejercicio vamos a tener o vamos a empezar a crear nuestra tableta a partir de lo que es un intervalo de clase. ¿Sale? En el otro ejercicio para datos no agrupados no teníamos intervalo de clase, lo que teníamos era nada más la X, que era el dato que nosotros nos daban en el ejercicio. Aquí se va a llamar intervalo de clase. Como primer intervalo de clase vamos a tomar el dato menor, que en este caso es 16. Si nos vamos a la tablita, se dan cuenta que el dato más chico que tenemos es 16. Ese es con el que vamos a iniciar. Después del 16, el resultado que nos dio de amplitud, que en este caso es de 5, vamos a empezar a contar del 16 5 datos posteriores. En este caso tomamos como 16 el primer dato, sería 16, 17, 18, 19 y 20, que sería el siguiente dato. Después, como segundo intervalo de clase, sería uno posterior al último que tenemos, que en este caso sería 21, y empezamos a contar del 21 5 datos más, 21, 22, 23, 24, 25, que es el dato que nosotros tenemos aquí, y así sucesivamente hasta completar los 6 o 7 intervalos que nosotros tuvimos al inicio. Esto no quiere decir que si no nos salen los 7 intervalos o nos sale un intervalo de más está mal, no. Siempre y cuando nosotros contemplemos todos los datos que nosotros tenemos, por ejemplo en la tabla que les mostré al inicio, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar todos los datos, no podemos dejar ningún dato afuera. En este caso me dieron de intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un intervalo más que fue 8. Si yo no hubiera tomado el 8 se quedarían datos fuera y entonces eso no sería correcto. Hay que tratar de tomar todos los datos. Una vez que ya tengamos nuestro intervalo de clase, vamos a pasar al siguiente punto. En este caso vamos a guiarnos en la primera tabla que nosotros teníamos al principio. Es lo mismo que hicimos en uno de los ejercicios. Podemos ir marcando cada uno de los datos de diferente color para contarlos, o podemos irlos tachando en caso de que nosotros lo hagamos en la libreta. Para sacar el siguiente dato, que es la frecuencia o frecuencia absoluta, vamos a ir viendo nuestro intervalo de clase. Por ejemplo, el primero, que es de 16 a 20, vamos a irnos a nuestra tabla y vamos a ver del número 16 al número 20, que en este caso no tengo 20, pero tengo un número menor de 20. Bueno, si lo tengo, aquí está. En caso de que no lo tuviera, tendríamos que tomar el número anterior al número que nos marca el intervalo de clase. Si tuviera, por ejemplo, 20 y no tengo 20 y tengo un 18, pues tomaría solamente hasta el 18 hacia abajo. En este caso, si tengo el 16 y tengo el 20, voy a ver cuántos números hay en este intervalo.
Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en frecuencia lo voy a anotar. Paso al siguiente, del 21 al 25. Tengo 21. Y del 25 tengo 1, 2, 3, 4, 25. Tomo hasta el último. Entonces sería 10 de aquí, 11, 12, 13, 14 y 15. Después voy al siguiente, que sería del 26 al 30. Voy a marcar todos los que están dentro de ese rango. Serían 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y los voy a ir anotando cada uno hasta completar mi intervalo de clase. Una vez que ya tenga todas mis frecuencias, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a sumarlas todas y me debe de dar como resultado el número total de datos que tenemos, que en este caso son 55. Si nos llega a dar un dato más o menos, lo que estamos haciendo es que estamos contando mal nuestra frecuencia o no contamos algún dato. Entonces necesitaremos volver a rectificar todos los datos para que nos dé al final el número total que nos dieron al inicio. Ahora, una vez que ya tengamos la frecuencia, ya podemos contestar algunas de las preguntas. Por ejemplo, de la tabla de frecuencias podemos decir que de 55 personas, de las edades que nos dieron al inicio, 16 tienen entre 26 y 30 años. O podemos decir que 5 de cada 55 personas tienen 20 años o menos. O que solo 2 de 55 personas tienen 51 años o más. Está sencillo. Lo único complicado o un poquito en lo que nos podemos enredar y a veces podemos tener mal desde el inicio es sacar lo que es nuestro intervalo de clase y nuestra amplitud. Hay que tener mucho cuidado desde aquí. ¿Por qué? Porque si nos llegamos a equivocar en nuestra amplitud o en nuestro intervalo de clase, va a estar mal toda nuestra tabla. Entonces es recomendable siempre volver a tratar de sacar nuevamente los resultados y verificar que están correctos, porque si no lo hacemos de esa manera podemos tener toda nuestra tabla mal. Entonces yo les sugiero que traten de repasar lo más que puedan este ejercicio. Yo les voy a mandar les voy a mandar 2 ejercicios para que ustedes los puedan hacer y vean cómo se obtienen los resultados.